Buenas tardes, estimados. A continuación les voy a describir otro ejemplo para construir una tabla de frecuencia de datos sencillos. En una escuela se midió el peso de sus 21 alumnos. Aquí tenemos los datos, 58, 42, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar esto, hacer una tablita en donde pongamos, que como podemos ver acá, que son 21 datos, en donde está el número de 1 a 21 y los pesos correspondientes ordenados de menor a mayor. Hasta ahí, esa es la primera información que tenemos. Los pesos de 21 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? El primer paso que tenemos que hacer es, vamos a borrar los datos para construir. Vamos a borrar los datos. Vamos a borrar este dato. Lo primero que tenemos que hacer es ir a datos y de esta lista que nos dan, de esta lista de los 21 pesos, lo que vamos a hacer acá es eliminar los datos duplicados. ¿Cuál es el propósito de eliminar los datos duplicados? Para establecer las clases o grupos a las cuales vamos a encontrar la frecuencia absoluta y las frecuencias relativas correspondientes. Entonces vamos a datos, seleccionamos esta información, lo pasamos acá, vamos a copiarla para que tengamos al lado la información. ¿Ok? Entonces ahora venimos, la copiamos, hemos copiado la información idéntica, pero acá lo que vamos a hacer ahora es quitar los duplicados. Vamos a datos y acá nos vamos a esta información donde dice quitar duplicados. Le damos clic. Entonces dice, ¿qué se desea hacer? Ampliar la selección o continuar con la selección actual. Vamos a hacer la selección actual y vamos a quitar duplicados. Vamos a quitar duplicados. Aquí se despliega duplicados de la columna E, que casualmente está en la columna E, y le damos a aceptar y básicamente nos manda un mensaje que nos dice 4 valores duplicados encontrados y quitados. 17 valores únicos permanecen. O sea que de los 21 datos o pesos que se tomaron, hay 4 duplicados y entonces las clases van a quedar conformadas por 17 valores. Ok, le damos a aceptar y entonces ahora acá definimos los 17 valores en esta tabla, construyendo una tabla de frecuencias normal. Entonces ponemos del 1 al 17, que son los 17 pesos que nos quedan, eliminando los 4 que se repiten. Perdón, hasta el 17. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer acá hasta el 17. ¿Cuáles van a ser las clases o grupos que vamos a considerar? Van a ser la lista de 17 pesos entre los cuales no hay duplicados. Entonces los copiamos y lo pasamos acá donde dice clases o grupo. Y ahí la tenemos. ¿Qué hacemos ahora? El siguiente paso es encontrar la frecuencia absoluta. Para encontrar la frecuencia absoluta, vamos a borrar la frecuencia absoluta que está acá y vamos a buscar dentro de las fórmulas. Nos vamos a fórmulas, nos vamos a más funciones, estadísticas. Voy a repetir. Vamos en la hoja de Excel a fórmulas, vamos a más funciones, vamos a las funciones estadísticas y vamos a buscar dentro de las funciones la que se llama contar sin. ¿Qué va a hacer esa función? Va a contar el rango de todos los pesos de la muestra
que está aquí, de las 21 pesos que se tomaron, con el criterio va a ser de todos los pesos entre los cuales no hay duplicados. Y nos vamos a seleccionar la lista de pesos entre los cuales no hay ningún duplicado. Y por consiguiente le damos a aceptar y básicamente nos da la frecuencia equivalente. Copiamos hacia abajo esa frecuencia y si totalizamos acá, como ustedes verán, si copiamos la frecuencia absoluta, nos va a dar que al final vamos a tener 21 pesos que fueron los que registramos al principio. Ya tenemos las frecuencias absolutas. Con eso encontramos las frecuencias absolutas. Hemos usado una función estadística que se llama contar si. Ahora nos queda encontrar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hacemos? En este caso, vamos a calcularla nuevamente. Agarramos frecuencia absoluta, la primera va a ser la misma, igual. La frecuencia absoluta acumulada, en este caso vamos a calcular la segunda, que es igual a la anterior, más la de la segunda clase, y así sucesivamente. Y como ustedes ven, la frecuencia absoluta acumulada también se va a reflejar con una acumulación de 21 pesos, que es la muestra que nosotros estamos evaluando. Y para encontrar la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta de la primera clase, la frecuencia relativa, dividimos, vamos a calcularla, a la frecuencia absoluta de la primera clase dividida entre el total de pesos o de unidades, y ahora le damos a la parte de abajo para calcular, le damos F4 para fijar la posición de ese número, y vamos a copiar. Posteriormente vamos a borrar esto, copiamos hacia abajo y al final vamos a totalizar también el 100%. Como ustedes ven acá, estamos totalizando la frecuencia relativa, o sea, qué porcentaje del total de la frecuencia está en la clase 1 y dentro de la referencia de 1 peso 39. Eso está en un 4.8%. Y finalmente encontramos la frecuencia relativa acumulada, que básicamente es, vamos a borrar también acá, básicamente es acumular esto, vamos a borrar para volverlo a calcular. Vemos la primera más la frecuencia relativa acumulada, y así sucesivamente. Copiamos hacia abajo y obtenemos al final la frecuencia relativa acumulada. Con esto hemos desarrollado una metodología para calcular la frecuencia cuando tenemos datos sencillos y no son agrupados de una forma que
determinada en intervalos de clases. Repetimos. Primer paso, tomar el tamaño de la muestra y sacar los elementos duplicados. Segundo paso, una vez que encontramos los elementos duplicados, que son 17, establecemos el número de clases. En este caso ponemos aquí número de clases. Entonces ponemos del 1 al 17. Copiamos los pesos no duplicados, que son 17, al lado de eso, y ya establecimos las clases. Y finalmente, para encontrar la frecuencia, nos auxiliamos de la función estadística contar sí. Con eso nos da la cantidad de veces o frecuencia que una clase está dentro de un grupo poblacional. En la siguiente columna encontramos la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que ir acumulando las clases que al final nos tiene que coincidir con las 21 pesos que hemos establecido en la muestra. Y la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de clases, y así lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, en la clase 1, que está contemplada, los pesos de 39, hay un 4.8%. Con esto finalizamos el procedimiento sencillo para encontrar y definir una tabla de frecuencia con datos sencillos.